Los monstruos son seres con muchos conflictos e impulsos incontrolables, pero así también es la humanidad. En la mitología griega hay muchos monstruos que sirven como obstáculos físicos para los héroes, los minotauros, la hidra, los cíclopes, etc. Pero hay una criatura cuya historia es tan trágica que me hizo dudar si los monstruos a los que héroes como Hércules, Perseo o Aquiles habían asesinado no habrían tenido una historia igual de desgarradora. Por supuesto, hablo de Medusa, la Gorgona. La historia nos cuenta cómo hace mucho había una chica llamada Medusa, cuya belleza era tanta que opacaba su labor, servir como una sacerdotisa en el templo de Atenea. La chica era tan hermosa que los jóvenes que iban al templo ignoraban por completo la fe y se fijaban solamente en la joven. Esto enfureció a Atenea, y Poseidón aprovechó para vengarse de la diosa, quien la había ganado en una apuesta hace mucho tiempo. La sacerdotisa tenía prohibido tener actos carnales de cualquier tipo, y Medusa era muy firme con sus ideales. Por eso, en el momento en el que Poseidón se apareció enfrente de ella, aún y con los encantos de este, no fue capaz de hacer que rompiera su promesa. En ese momento, el dios forzó a Medusa a tener esos actos justo en el templo de Atenea, lo que enfureció a la diosa, culpando a la chica y su belleza de haber corrompido su templo. El castigo que cayó sobre Medusa fue uno muy injusto. Se transformó en una horrible criatura que convertía a cualquier persona que la viera los ojos en piedra, siendo una mujer castigada por pecados que ella no cometió, condenada a cumplir un castigo injusto por el resto de su vida, siendo marginada y obligada a vivir sola, volviéndose, a ojos de todos, un monstruo. Los monstruos han sido una parte muy importante en la literatura, apareciendo como una especie de obstáculo viviente en las historias épicas, siendo una encarnación de los miedos más relevantes de la cultura de la que provengan. El origen de la palabra viene del latín monstrum, que tenía un significado religioso, y se usaba para referirse a un prodigio, un suceso sobrenatural o una señal de los dioses. Y a pesar de que la definición se ha mantenido igual a lo largo de los años, el concepto de qué es un monstruo ha ido evolucionando, ya que lo que una cultura puede ver como una criatura irredimible, otra puede sentir lástima y empatizar por ello. Todo se reduce a la perspectiva. El concepto de monstruo ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y cada cultura lo ha representado con variaciones significativas en función de sus creencias, temores y el contexto histórico. Durante el romanticismo, autores como Mary Shelley y Bram Stoker replantearon la figura del monstruo. Aquí, el monstruo no solo era una amenaza, sino que encarnaba los temores sociales de la época. Por parte de Mary Shelley, ella aborrecía cómo el avance de la ciencia cinética estaba tomando más impulso. Esto con el intento de muchas personas por revivir a los muertos usando la electricidad como método. Y Stoker, se especula que además de inspirarse en el príncipe Vlad Tepes, también quería hacer una crítica al deseo sexual. Ambos ejemplos nos muestran lo mucho que una visión puede cambiar dependiendo de nuestro contexto. Pero aún así, un monstruo siempre será un monstruo, ¿no? Siempre será percibido como algo peligroso, algo a temer. Aquí es cuando entra... En narrativas recientes hemos visto cómo los villanos han ido evolucionando, pasando de hacer el mal porque, maldad, a tener motivaciones, quizás muchas, demasiadas motivaciones, lo que ha llevado a una saturación de este concepto. Pero, con los monstruos, a pesar de cumplir de cierta forma el mismo papel, sucede algo diferente. Uno entiende el rol que tiene un monstruo, es algo que ha estado implícito desde los relatos que los primeros humanos crearon, e ir en contra de ellos es ir en contra de siglos de historias. Los monstruos se están volviendo aún más simbólicos y complejos, abordando temas como la desigualdad, la identidad y el trauma. La idea de la tragedia del monstruo explora cómo muchas de estas criaturas no son malvadas de nacimiento, sino criaturas que sufren y son rechazadas por la sociedad, lo que los empuja a convertirse en lo que tememos. Este tratamiento de los monstruos como víctimas trágicas ayuda a que el público vea a estos seres no solo como villanos, sino como figuras con quien puede empatizar. Criaturas como Frankenstein, los aliens del Distrito 9 o nuestro personal favorito, un dios que anhela la muerte.
Los monstruos son seres trágicos. Nacen demasiado altos, demasiado fuertes, demasiado pesados. No son malvados por elección. Esa es su tragedia. Esta es la frase del director de Godzilla, Ichiro Honda, quien en su película, además de querer retratar los estragos de las armas nucleares en Japón, también quería representar un ser trágico, un ente que tras verse afectado por la radiación, se deformó a tal punto que se convirtió en la destrucción encarnada. Años después, Hideaki Anno y Shinji Higuchi nos trajeron la versión perfeccionada de este concepto. Esta película esconde a uno de los personajes más tristes y trágicos de la ficción. A lo largo de la trama vemos cómo la violenta evolución que Godzilla sufre lo hacen deformarse a niveles imposibles, desafiando todas las leyes biológicas existentes, derramando litros y litros de sangre. Todo este sufrimiento es llevado a la 10ª potencia con esta escena. Vemos cómo Godzilla está a punto de librar su aliento atómico, pero no es una escena triunfante como la del Monsterverse. Es un momento trágico. La melancólica voz de la mujer cantando nos avisa que esto es una tragedia. Si muero en este mundo, ¿quién sabrá algo de mí? Estoy perdido y nadie lo sabe. Incluso la forma en la que el monstruo se prepara para liberar su poder parece la pose que alguien tomaría para vomitar, deshaciéndose de algo que lo estaba matando por dentro. Sientes el dolor de esta criatura y cómo es víctima de su propia existencia, mientras que nosotros somos simples daños colaterales de su agonía. Pero en la narrativa de los monstruos hay otro tropo que es aún más trágico, ya que incluye a personas que por una razón u otra perdieron su humanidad y se convirtieron en criaturas encarceladas en sus propias mentes. Gascoigne era un habilidoso cazador en Yarnam. Cada vez que el cazador dejaba su hogar, su hija más pequeña lloraba por él. Le aterraba la idea de perder a su padre. Para compensarlo, Gascoigne le regaló una pequeña cajita musical, para que siempre la tuviera con ella, y cuando sintiera miedo, la tocara para alejar a cualquier criatura que osara acercársele. Su padre también tenía miedo a morir por su debilidad, lo que lo impulsó a empezar a consumir la sangre milagrosa, una especie de droga de este mundo que aumenta todas tus habilidades, pero si abusas de ella, te conviertes en una bestia. Una noche, su padre tardó más de lo esperado en volver. Preocupada, su esposa salió a buscarlo, dejando a su hija mayor a cargo. Las horas pasaron y sus padres no aparecieron. Es en este momento en el que tú, como jugador, se encuentra con las chicas, quienes te piden que si por favor podrías ir en busca de su madre. Aceptas, no sin antes recibir la cajita musical. Mientras buscas, un ruido como de carne siendo machacada llama tu atención. Viene de un cementerio cercano. Entras. Es una escena horrible. Un hombre grande y corpulento está usando una especie de hacha para descuartizar a una criatura informe. Al lado de este, una mujer con vestido rojo yace sin vida. El hombre te observa y sin mediar palabra te ataca. Tras intercambiar unos cuantos golpes, notas algo extraño. El atacante se detiene y su cuerpo empieza a cambiar de forma grotesca. El humano que alguna vez llegó a ser ha desaparecido. Por impulso, sacas la cajita musical y la tocas. Una tierna melodía empieza a sonar. Sorprendentemente, esto calma a la bestia. Y aquí, todo calza. Como último acto de misericordia, acabas con la vida de lo que alguna vez fue un padre amoroso, que por circunstancias adversas terminó sucumbiendo ante fuerzas que él no era capaz de entender. Ambos ejemplos anteriores nos muestran a criaturas que no pidieron convertirse en eso, criaturas que no tenían elección. Por eso pensamos que la maldad en estos seres está justificada. Son presas de su propia naturaleza o por situaciones fuera de su poder. Por otro lado, los humanos somos paz y naturalmente tenemos la capacidad de empatizar. Somos criaturas empáticas, ¿verdad? There she is.
Raquel Méndez, cuéntanos, buenos días. Así es, Charlie, efectivamente se siente frío de nueva cuenta esta mañana aquí en la Ciudad de México. Esta madrugada se registró una balacera en un bar ubicado en Villahermosa, Tabasco. Algunas personas salieron al escuchar las detonaciones de arma de fuego. Cabro hallazgos, se encontraron restos humanos a bordo de bolsas, a bordo de un bicitaxi. Mañana a las 8 de la mañana se llevará a cabo en el penal de Barrientos la audiencia de Andrés, el hombre de Atizapán acusado de feminicidio. Este hombre de 72 años viene de San Negras con Afuera de... Se habrán dado cuenta que con cada año que pasa salen más y más películas, libros y series que hablan de asesinos seriales, de gente que no parece humana, habiendo en las últimas décadas más representaciones de ellos que en el último milenio. La monstruosidad ha dejado de ser una característica exclusiva de entidades ficticias y se ha convertido en un rasgo que los seres humanos pueden adquirir. Este cambio conceptual nos obliga a reflexionar sobre los aspectos que definen a un monstruo y sobre cómo las acciones humanas pueden cruzar los límites de lo moralmente aceptable para encarnar esta figura. Érase una vez un médico con una apariencia y actitud inicialmente inofensivas, pero que ocultaba una mente implacable y metódica. Tras su fachada profesional, se reveló como un hombre capaz de actos extremos de violencia, marcados por un cinismo perturbador y una meticulosa planificación. Puede que inicialmente pienses en Hannibal Lecter, pero ¿qué pensarías si te digo que esta descripción calza a la perfección con Alfredo Ballí Treviño? En 1959, un joven estudiante de medicina visitó el consultorio de Alfredo. El médico lo redujo y le aplicó una inyección de pentotal sódico. Luego lo descuartizó y colocó su cuerpo en una caja de cartón. Salió del consultorio y guardó los restos de su víctima en su cajuela. Se dirigió a la zona de rancho La Noria y se deshizo olvidándose del asunto. Estos actos sirvieron de inspiración para la creación de una nueva ola de monstruos humanos. Es bien sabido que el ser humano le teme a lo desconocido, y en gran parte lo categoriza como algo malo o monstruoso. Esto ha ocasionado que las personas tengan rechazo hacia ciertas características que consideramos diferentes o que desafían al orden social. En Blue Eye Samurai conocemos la historia de un Japón del siglo XVII, justo cuando había cerrado sus fronteras al mundo. Durante este periodo fue muy importante la pureza cultural japonesa, donde cualquier persona de origen mestizo sería considerada menos que humano, como un monstruo. Aquí es donde conocemos a nuestro personaje principal, Mizu, quien tiene como característica principal ojos azules y quien busca venganza sobre su padre, quien es europeo. En su historia se entiende que es origen de una violación. Su madre fue obligada a concebir como un acto de humillación, y para su mala suerte, Mizu también nació como una mujer. Sus ojos azules, como símbolo de su herencia extraña, son vistos como una marca de maldad, de impureza, de monstruosidad, razón principal por la que busca venganza sobre el hombre blanco que violó a su madre, ya que condenó a ambas a una vida de marginación y sufrimiento. Mizu no solo tiene que luchar contra los prejuicios por su herencia mestiza, sino también por ser una persona que desafía directamente la estructura de poder basada en el género. Y simbólicamente, desde la perspectiva del orden patriarcal, se vuelve una figura monstruosa ya que no puede ser controlada ni dominada. Los monstruos han sido, desde siempre, reflejos de nuestras sombras colectivas, encarnaciones de miedos, errores y prejuicios. En ellos proyectamos lo que no comprendemos y lo que tememos reconocer en nosotros mismos. Sin embargo, al observar de cerca, nos damos cuenta que estas criaturas no son entidades externas. Muchas veces son víctimas de su entorno, de injusticias y traumas que los moldearon. En ese sentido, los monstruos no nacen, se crean. ¿Y quiénes son sus creadores? Nosotros, los humanos. Pero esta monstruosidad no es ajena al humano. Estas figuras nos enfrentan con una verdad incómoda. Los límites entre lo humano y lo monstruoso no son absolutos. Al final, el verdadero monstruo no está en las historias que contamos ni en las criaturas que inventamos. Está en las manos que hieren, en las mentes que manipulan y, sobre todo, en los ojos que deciden mirar hacia otro lado. Porque el verdadero monstruo no es aquel que no puede evitar su naturaleza. Es aquel que, teniendo la capacidad de elegir, opta por la crueldad.